Bueno, la clase de hoy se trata sobre termodinámica, la unidad número 2 de la materia. Así que vamos a ir estudiando un poco cómo son los intercambios de energía. Bueno, la idea de la termodinámica es estudiar cómo son los cambios de energía en los procesos. La idea es establecer un criterio para determinar la espontaneidad de un proceso. Es decir, saber si un proceso se va a realizar de manera espontánea o no. Cuando algo es espontáneo, cuando un proceso es espontáneo, cuando inicia y puede continuar por sí mismo. Y no espontáneo es cuando no se produce a menos que intervenga un agente externo. Entonces yo acá les puse un ejemplo de un proceso espontáneo que es esta taza de café o de té. De manera espontánea, el café va a ir liberando, o sea, el sistema de esta taza va a ir liberando calor Q al ambiente. Y esto lo hace de manera espontánea y lo podemos sentir. Si tocamos la taza de café con nuestras manos, vamos a sentir cómo libera ese calor, cómo transfiere calor. Entonces ahí tenemos un intercambio de energía en un proceso. Y un proceso no espontáneo, por ejemplo, sería el aire acondicionado. El aire acondicionado, a diferencia de lo que es la taza de café, si yo quiero enfriar un lugar, para poder enfriarlo necesito de forzarlo con algún agente externo, con trabajo, en este caso con el trabajo que realiza el equipo este de acá. Entonces este proceso es no espontáneo y este proceso es espontáneo. ¿Cómo logro establecer un criterio para determinar la espontaneidad del proceso? Bueno, hay que analizar, como les decía, los intercambios de energía. En las reacciones químicas se absorbe o se libera energía en forma de calor, ¿sí? Veamos, por ejemplo, estos dos casos. Acá tenemos una reacción de combustión, que es la combustión del metano, que se da en la hornalla de gas natural. Es un proceso espontáneo, porque yo enciendo el gas y se empieza a realizar la combustión con el oxígeno de manera espontánea y empieza a liberar calor, ¿sí? Entonces ahí tenemos intercambio de energía. Y un proceso no espontáneo donde haya intercambio de energía es la fotosíntesis. La fotosíntesis de las plantas. Bueno, las plantas ¿qué hacen? Toman el dióxido de carbono y lo procesan y transforman en oxígeno. Pero no lo hacen de manera espontánea. Previamente la planta necesita haber absorbido energía solar, ¿sí? Entonces una vez que absorbe la energía solar, ahí está el trabajo, lo estoy forzando, puede hacer su proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces por eso es no espontáneo. Como vimos recién, tenemos que estudiar cómo se intercambia la energía. Para eso vamos a estudiar la ley de conservación de la energía, que es parte del primer principio de la termodinámica. Esto lo conocen, la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Como consecuencia, un aumento en el contenido de energía de un sistema requiere una correspondiente disminución en el contenido de energía de otro sistema. Entonces se plantea esta ecuación. Y lo podemos ver acá en el caso de la planta. Este es mi sistema, si quieren le ponemos sistema 1. El sistema 1 gana energía porque absorbe la energía del sol. Y el sistema 2 podríamos decir que es, o los alrededores, si quieren mejor, alrededores. Tomamos a esto como sistema a la planta y tomamos como alrededores al sol, pierde energía, ¿sí? Entonces un sistema gana energía como es la planta y el sistema en los alrededores como es el sol pierde energía. Por eso se sabe que en algún momento el sol va a apagarse, va a terminar de producir energía porque constantemente la está perdiendo, ¿sí? Entonces acá eso es más o menos lo que se les dice. Un sistema experimenta un cambio de energía. El resto del universo, en el caso del Sol, o alrededores, deben experimentar un cambio de energía de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Bien? Entonces sí, la planta gana. Ese es el sistema. Y el Sol pierde, que son los alrededores. Es un mismo intercambio, pero en sentido opuesto. Uno gana y el otro pierde. La primera ley de la termodinámica también nos habla de intercambio de energía
¿Qué nos dice? La variación de energía interna en un sistema es igual a la suma de la energía transferida en forma de calor y la energía transferida en forma de trabajo. Entonces yo acá les puse un ejemplo donde podemos ver claramente, por ejemplo, cómo calentar el agua de esta pava. Yo al agua esta le agrego calor. Lo que va a suceder es que el agua que está acá adentro va a incrementar su energía interna. Entonces lo vamos a anotar. ¿Y qué pasa con ese incremento de energía interna? Le va a permitir al agua, que ya se va a transformar también en vapor, realizar trabajo. Entonces, Q es de calor y W es de trabajo, está en inglés. ¿Sí? Work, de trabajo. Entonces le va a permitir realizar trabajo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque levanta esta tapita que tiene acá la pava, y para levantar la tapita, necesita haber producido trabajo, ¿sí? Entonces el primer principio de la termodinámica que relaciona la energía interna, el calor y el trabajo. Estos tres parámetros. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y lo podemos aplicar, digamos, a lo que es... en vez de analizar el agua de una pava, analicemos nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Nosotros absorbemos el calor de los alimentos, aumentamos nuestra energía interna y después podemos realizar algún trabajo. Como por ejemplo levantarme de la cama, ir a hacer ejercicio, correr, ir al trabajo propiamente dicho. Entonces se cumple de esa manera. La ecuación es delta U, que es la variación de la energía interna, es igual a Q más menos W. La ecuación no la vamos a utilizar nosotros, pero básicamente me está mostrando todo lo que hablamos aquí. Bueno, reacciones químicas. ¿Cómo cambia la energía en una reacción química? En las reacciones químicas se produce un cambio en la energía interna de los reactivos y productos. Las reacciones químicas exotérmicas desprenden energía en forma de calor. Esto lo vimos con el ejemplo del gas natural metano, CH4, que sufre una combustión junto con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y liberar esta cantidad de calor, 890 kilojoules. Esto es por mol de metano. ¿Sí? La ecuación indica que por cada mol de metano, que pesa 16 gramos, se liberan 890 kilojoules. Esa es la unidad kilojoule. Esto es una reacción exotérmica porque libera energía. Estamos todos de acuerdo con eso. Lo vemos a diario cuando prendemos la hornalla. Una reacción endotérmica, al revés, absorbe energía para poder llevarse adelante. Entonces veamos, acá tenemos el ejemplo del óxido de mercurio, que necesito agregarle 181 kilojoules de calor para lograr la descomposición. Fíjense, inicialmente que tenía el óxido. ¿Y qué va a pasar? Le agrego calor más Q de calor, y se va a separar en los elementos básicos, el oxígeno y el mercurio. Entonces, ¿qué pasó? Si miramos al inicio de la reacción, teníamos estos dos elementos que están unidos. Están unidos a través de los electrones de valencia, como habíamos estudiado al principio de la materia. Entonces, si yo lo quiero separar, imagínense que yo tengo dos marcadores que están pegados y los quiero separar. Yo tengo que agregar energía, voy a usar fuerza con mis manos hasta lograr separarlos. A ver, pensémoslo si quieren así. Tengo un marcador pegado a otro marcador y los quiero separar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar fuerza en los dos sentidos hasta poder sacarlos. Tengo que aplicar energía. Bueno, acá tengo que hacer algo muy similar. Tengo que romper este enlace para lograr separarlos en los elementos básicos. Entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, a través de energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces, las reacciones endotérmicas necesitan esa energía para romper los enlaces en el caso de las reacciones de descomposición. ¿Bien? Bueno, entalpía. Nosotros venimos hablando de energía constantemente. ¿Qué pasa? El calor absorbido o el calor desprendido en una reacción, bueno, a presión constante, no lo llamamos calor en la química. Lo llamamos entalpía de la reacción. Y esto tienen que tenerlo muy en claro. La entalpía de la reacción
me va a indicar el calor que se absorbe o el calor que se desprende en una reacción, ¿sí? Eh, ¿Cómo calcular el calor de la reacción o el calor o la entalpía de la reacción? Acá tenemos la ecuación. La entalpía de la reacción es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿sí? Simplemente hay que encontrar las entalpías de productos y reactivos, hacer la resta y vamos a calcular la entalpía de la reacción. Entonces veamos acá en el gráfico, tenemos la primera reacción. Vamos a ver este gráfico, el de la izquierda, que es el óxido, vamos a anotarlo acá, óxido de magnesio, dióxido de magnesio, que se va a separar en óxido de magnesio, fíjense en un óxido más simple, y oxígeno. Bueno, después habrá que balancear la ecuación, pero olvidémonos del balanceo porque estamos tratando de analizar otra cosa. Esta reacción, como ya vimos, es endotérmica, porque yo acá estoy separando los dos elementos en sus elementos básicos. Bueno, estoy separando solo un oxígeno, ¿no? Entonces necesita energía. Y yo acá en este gráfico puedo ver claramente que entalpía, la entalpía de los reactivos, la entalpía de los reactivos es mucho menor que la entalpía de los productos. Recuerden que cuando digo entalpía estoy hablando de energía, ¿sí? Fíjense, acá veo la entalpía, acá veo la entalpía de los productos. Estos son los productos. Es mucho mayor la entalpía de los productos que la entalpía de los reactivos. ¿Ven? Bueno, un segundo, me están llamando. Ahí está. De Córdoba, cualquier lado. Bueno, la entalpía de los productos es mucho mayor que la entalpía de los reactivos. Entonces, cuando yo haga esta resta, aplique la ecuación, ¿qué va a pasar? Si la entalpía de los productos es mucho más grande que la entalpía de los reactivos, la cuenta me va a dar positiva. O sea, el delta H, como está acá, el delta H de la reacción va a ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto es porque la reacción es endotérmica y requiere calor. Requiere calor, energía, para poder llevarse adelante, ¿sí? Distinto pasa en las reacciones exotérmicas. En las reacciones exotérmicas acá tenemos los reactivos. Tenemos la entalpía de los reactivos es mucho más grande que la entalpía de los productos. Justamente, al ser una entalpía tan grande, al tener mucha energía el reactivo, la va a liberar en forma de calor para lograr una energía mucho menor que es la de los productos, ¿sí? La diferencia entre estas dos entalpías me va a dar el calor liberado. Entonces en un proceso exotérmico pasa al revés. Porque yo tengo el delta H. ¿Qué pasó? Hay un micrófono abierto. Tengo el delta H de la reacción, que es el delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. A ver, ahora en este caso el delta H de los reactivos, es decir, la entalpía de los reactivos es mucho más grande que la entalpía de los productos. Por lo tanto, cuando yo haga la resta, me va a dar menor que 0. ¿Sí? Entonces me va a dar que es una reacción exotérmica que va a liberar calor. Y ustedes se preguntan, ¿para qué sirve todo esto? Y bueno, uno puede predecir, digamos, no tiene que ir a hacer la reacción al laboratorio para saber si va a desprender calor o va a generar calor. Dije 2 veces lo mismo, desprender calor o generar calor. O va a necesitar calor para llevarse adelante, ¿sí? Esa es la idea, predecir antes de que pase. Después les voy a mostrar un video donde se hace una reacción exotérmica donde se ve el calor que se libera y el recipiente prácticamente explota por la intensidad del calor que se libera, ¿sí? Así que eso sería cómo calcular la entalpía de la reacción. Como para cerrar esta idea y porque es importante y por eso lo repito, la entalpía de la reacción me va a decir si la reacción absorbe calor o libera calor, por eso es importante calcularla. Es el delta H de la reacción. Bueno, para poder calcular ese delta H de la reacción o
energía o esa entalpía de la reacción, necesitamos conocer la entalpía de los productos y los reactivos, si no, ¿cómo la calculo? Entonces, por convención vamos a considerar cero a las entalpías de los elementos diatómicos, es decir, los elementos diatómicos son estos. Se los puse acá al costado, los vimos la primera clase: hidrógeno, nitrógeno, flúor, oxígeno, yodo, cloro y bromo. Vamos a decir que estos elementos tienen una entalpía de cero, es decir, energía cero. Y también vamos a decir que un elemento puro tiene una energía cero también, ¿sí? Una entalpía cero. Profe, perdón, le hago una consulta. ¿Esos valores los establece usted o ya vienen? Esos valores están tabulados, ahora se los voy a mostrar en tabla, así que no te preocupes, ahora lo vamos a ver y te va a quedar claro. Volviendo un poco a lo que seguimos... No, por favor, no hay problema. Volviendo un poco al tema. Uno tiene que establecer referencias. Las referencias son estas, ¿sí? Al igual que los elementos puros. Para todo hay que establecer referencias. A ver, si yo por ejemplo quiero medir mi altura, la altura que mido en metros, no sé, supongamos que mido 1,70, estaré por ahí. O bueno, es fácil soñar igual. ¿Cuál es la referencia para medir mi altura? El piso. Yo pongo de referencia el piso, digo, el cero está en el piso. Puse una referencia. Si no, ¿cómo hago para medir la altura? Si yo quiero medir los años que pasaron en la Tierra, supongamos, ¿cuál es la referencia? Bueno, antes de Cristo, después de Cristo. Tengo que poner una referencia, algo que sea el cero, para a partir de ahí empezar a medir. Bueno, para las entalpías, la referencia son los diatómicos, ¿sí? Y los puros. Entonces, veamos. Por ejemplo, tenemos la reacción del carbono sólido más oxígeno, que me da dióxido de carbono, ¿sí? Carbono sólido podría ser el carbón de la parrilla cuando uno quiere cocinar un asado. Necesita el oxígeno para que se realice la combustión y se va a liberar dióxido de carbono y también se va a liberar calor. Y nosotros ya dijimos, en química no le decimos calor, le decimos entalpía de la reacción. Este es el calor que libera la reacción. Menos 393,5 kJ. ¿Sí? Y veamos, hagamos la cuenta. Al delta H de la reacción, ¿qué sería? La entalpía de los productos. ¿Cuáles son los productos? El CO2, o sea que sería la entalpía del CO2, menos la entalpía del carbono, porque ahora estamos con los reactivos, carbono, más, porque es una sumatoria, o sea sería un menos, más la suma de la entalpía del carbono y la entalpía del oxígeno. ¿Qué dijimos recién? Que a la del carbono, por ser puro, le vamos a asignar 0. Y a la del oxígeno, por ser diatómico, 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la entalpía de la reacción coincide con la entalpía de los productos. Entonces, ¿qué es lo que logré acá? Y lo importante decir, bueno, conozco la entalpía del dióxido de carbono, porque el producto es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la variación de entalpía de esta reacción equivale al calor que se ha liberado en la formación del dióxido de carbono, donde se deduce que la entalpía del dióxido de carbono equivale a 393,5. Entonces, es una referencia, es como ir a medirse. Bueno, pongo de referencia al carbono y al oxígeno, que son puros, y me mido cuánto es la entalpía del CO2. Pongo de referencia al piso, agarro una cinta y mido cuánto es mi altura, usando la referencia. Entonces, de esta manera establecí la entalpía de un compuesto más complejo como es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esas son las entalpías estándar de formación. Se define la entalpía estándar de formación de un compuesto como el cambio de calor que resulta de la formación de un mol de ese compuesto a partir de sus elementos en estado de agregación más estable. A una atmósfera de presión, o sea, la presión que ejerce el aire, más o menos hoy una atmósfera, y 25 grados centígrados si estuviéramos un poco más avanzados en la primavera. Pero eso se toma como referencia. Fíjense que lo dice, a partir de los elementos en estado de agregación más estables. Fue lo que hicimos acá. Agarramos lo más estable, como es el carbono, el oxígeno, y definimos la entalpía del dióxido de carbono. Que ahí un compañero preguntaba, ¿y esos valores los define usted? Y están tabulados, porque se hace la reacción en un laboratorio, se hace controlado y se mide la cantidad de calor, está acá, la que estoy señalando con el puntero, y de esa manera coincide con
con la entalpía del CO2, porque recordemos, entalpía y calor es lo mismo. Es importante especificar el estado de agregación de las sustancias con las que se está trabajando, ya que los valores que se obtienen pueden ser diferentes. Por ejemplo, las entalpías de formación del agua son distintas si consideramos el agua en estado líquido o la consideramos en estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, tengo las reacciones de hidrógeno más oxígeno que generan agua. Las dos hacen lo mismo. Sin embargo, esta lo hace en estado gas y esta lo hace en estado líquido. Fíjense que las entalpías son distintas. La entalpía del gas es menor a la entalpía del líquido. Entalpía de formación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de qué estado de qué estado de agregación estoy trabajando, si el líquido es sólido o gaseoso. Bueno, y acá la tan solicitada tabla, donde podemos ver las entalpías de las entalpías de formación de los diferentes compuestos. Por ejemplo, el óxido de cobre, el cloruro de cobre, hierro, óxido de hierro. Fíjense, el hierro que es puro se le asigna 0. Magnesio que es puro se le asigna 0. Por ejemplo, los que no son puros porque son una combinación. Ácido clorhídrico, menos 92,30. Es exotérmico, ¿ven? El ácido, una reacción exotérmica, por eso el ácido es peligroso de trabajar y quema. Libera vapores porque es exotérmico y bueno, quema. Ahí está el calor, la entalpía del compuesto. ¿Cómo se calcula la entalpía de la reacción? Bueno, ya habíamos visto la ecuación. Es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Acá la tienen un poco más especificada porque se puede usar las entalpías de formación y multiplicarlo por el número de moles. Número de moles de producto por la entalpía de formación de los productos. Número de moles de reactivo por la entalpía de formación de los reactivos. Número de moles, yo les dejé el video colgado para que vean lo que es el número de moles de la clase anterior. Así que si no lo recuerdan, el número de moles es una cantidad. Es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Es una cantidad, es agrupar en cantidades. Como cuando uno va a la panadería y compra, no le dice dame 12 facturas, le dice dame una docena. Entonces de esa manera en vez de decir 12 digo 1 y achico el número. Bueno, en vez de decir dame un mol de hidrógeno, dame 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. No lo digo así porque es un número enorme. Dame un mol de hidrógeno. Lo reduzco al número, sé cuántos hay. Y eso es porque las moléculas son muy pequeñas. Las agrupamos por temas de cantidades. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, hallar en condiciones estándar la entalpía de la reacción de esta reacción la vamos a anotar. Tenemos zinc en estado sólido. Vamos a anotarla acá arriba, para que nos quede espacio después. Tenemos zinc en estado sólido más ácido clorhídrico, HCl, que está en estado acuoso de solución. Y eso va a producir cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso y el cloruro de zinc va a ser sólido. Entonces vamos a aplicar la ecuación de entalpía de la reacción. Entonces, el delta H de la reacción es igual al delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. Es esta ecuación, lo estoy resumiendo. ¿Quiénes son los productos? Bueno, los productos son estos dos, el cloruro de zinc y el hidrógeno. Entonces sería el delta H del cloruro de zinc más el delta H del hidrógeno menos, porque ahora voy a restar este menos, paréntesis, delta H del zinc, el zinc solito, que es este, más, porque estamos con los reactivos, el delta H del ácido clorhídrico. Entonces, vamos a ir reemplazando con azul, a ver. El delta H del cloruro de zinc lo tenemos acá, la entalpía, lo podemos encontrar de la tabla, está acá. Es menos 415,9 kJ por mol. El delta H del hidrógeno,
acá este es hidrógeno, acuérdense, es 0, porque es un diatómico, o sea que no pongo nada, cierro paréntesis. El delta H del zinc, que es este de acá, es un puro, zinc sólido es puro, también es 0, o sea que acá 0, más el delta H del ácido clorhídrico, que es menos 167,2 kilojoule por mol. A ver si pueden hacer la cuenta. Si no la hago yo. A ver si alguien me dice el número. Pero da algo como 415,9 menos. Más sería más 167,2 menos 248,7, veo. Por favor hagan la cuenta ustedes también. Kilojoule por mol. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar con esto? Que es una reacción exotérmica. O sea que, ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Tengo una solución de... Perdón. Tengo una solución de ácido clorhídrico. Una solución. Y le voy a agregar un poco de zinc. ¿Qué me dice la entalpía de la reacción? Que esta reacción va a liberar mucho calor. O sea que, ojo, calor acá con Q. Ojo, es una reacción exotérmica. Si la voy a realizar en el laboratorio, puedo sufrir alguna lesión. Tendré que tomar las precauciones necesarias, ¿sí? Y no necesito ir a hacerla para darme cuenta. Ya haciendo el cálculo de la entalpía me doy cuenta cuánto calor va a liberar. 248,7. Y si yo necesito ese calor para un proceso, y bueno, ya sé cuánto calor voy a contar, con cuánto dispongo. 248,7 kilojoule por mol. ¿Sí? O sea, tengo dos ventajas. Puedo predecir lo que va a pasar y puedo saber cuánto puedo aprovechar. Ley de Hess. La entalpía de la reacción solo depende de la diferencia entre la entalpía de los productos y los reactivos. Es lo que hicimos recién, ¿no? Delta H de la reacción es igual a delta H de producto menos delta H de reactivo. Independientemente del camino que recorra la reacción. O sea, no me interesa qué camino lleve la reacción. La reacción, acá tenemos los reactivos y acá tenemos los productos. La reacción puede ir por este camino, puede hacer esto, puede hacer eso. No me importa el camino, a mí solo me importa el final y el inicio para hacer la cuenta, ¿sí? ¿Qué es esto? Es esto que venimos viendo acá. No me importa lo que pasa en el medio, solo me importa los productos de los reactivos, el inicio y el fin. Ojo con eso, porque ¿qué pasa? Hay muchas reacciones que tienen etapas intermedias, se forman complejos y después se da el producto final, es decir, no sé, tengo el reactivo A que da el producto B. Bueno, pero no es así la reacción, es A que primero da un producto C y ese producto C después da el producto B. O sea, fíjense, voy de A hasta B, pero en el medio apareció un reactivo C. Bueno, no me interesa el reactivo C. Me importa solo el inicio y el final. Cuando una reacción química se puede expresar como una suma algebraica de dos o más reacciones, como vimos recién, la variación de la entalpía total es igual a la suma de las variaciones de entalpía de cada una de las reacciones parciales. Es decir, por ejemplo, tengamos una reacción de A que da B y después B da C. Yo acá tengo una entalpía de la reacción 1, porque es la primera reacción, y después tengo una entalpía de la reacción 2. Si yo quiero saber el total, ¿qué hago? La sumo y listo. Ya sé el total de las dos reacciones. Bastante sencillo de comprender. Bueno, vamos a hablar un poco de la espontaneidad. Ya lo hablamos al inicio de la clase. Por ahí para los que se sumaron un poquito más tarde les va a venir bien. Una reacción química espontánea es cuando inicia, lo dijimos, y puede continuar por sí mismo. Un ejemplo es la oxidación de un metal.
Si yo dejo un tornillo al aire libre, va a ocurrir esta reacción. Hierro más oxígeno que proviene del aire, óxido de hierro. En este caso, trióxido de dihierro. Entonces, ¿qué observamos? Que el tornillo de manera espontánea se oxida. ¿Sí? Eso es algo espontáneo. Y no espontáneo es cuando se produce a menos que intervenga un agente externo. Como habíamos visto, el proceso no espontáneo de la fotosíntesis, el proceso no espontáneo de querer enfriar una habitación. Necesito que un agente externo intervenga, perdón, como es el aire acondicionado. Eso es no espontáneo. ¿Sí? Bueno, veamos la reacción espontánea exotérmica. En el caso de la reacción espontánea exotérmica, acá tenemos, estos son los reactivos, acá tenemos la entalpía de los reactivos, acá tenemos los productos, la entalpía de los productos. La energía de los productos es menor a la energía de los reactivos. Bueno, lo vemos acá en el gráfico, ¿no? Dice un ejemplo, la combustión del octano en un motor de automóvil. Este es el octano, el combustible, más oxígeno, porque la combustión siempre es combustible más oxígeno. Libera dióxido de carbono, agua y obviamente calor para poder llevar a cabo la reacción. O sea, calor que propiamente proviene de la reacción y es el calor ese que voy a utilizar para mover el automóvil. Va a mover unos pistones y esos pistones van a mover una rueda y de esa manera se va a mover el auto. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Fíjense el gráfico este. La entalpía de los reactivos empieza muy arriba, pero después aparece este lomo que se conoce como energía de activación. Este lomo de acá. Porque sí, chicos, a ver, si no aparece este lomo, ¿qué pasaría? Imagínense, estaría transportando la gasolina en uno de esos camiones de transporte y se estaría entrando en combustión, o sea, se estaría prendiendo fuego constantemente. Y no es así, la gasolina es estable. ¿Qué pasa? Si yo le agrego una pequeña cantidad de energía, que es la energía de activación, proveniente por ejemplo de una chispa, ahí recién voy a superar este lomito y ahí recién la reacción se va a llevar adelante. Lo mismo pasa con el gas de la hornalla. Yo abro el gas de la hornalla. Ahí ya tengo metano y tengo el oxígeno del aire. Pero si no le agrego una chispa con el encendedor, que sería la energía de activación, no se va a encender. ¿Sí? No se va a llevar adelante la reacción. ¿Y después va a ser espontánea? Sí, va a ser espontánea porque va a llevarse adelante por sí sola. No va a necesitar que yo la esté forzando constantemente con el encendedor. ¿Bien? Eso es importante. Pregunta de examen: ¿qué es la energía de activación? ¿Cómo la grafica? ¿Para qué está? Todas esas cosas se pueden preguntar. ¿Bien? Bueno, y vamos a establecer el segundo principio de la termodinámica, que me permite determinar si la reacción será espontánea o no. En los procesos espontáneos, si el universo tiende a un estado de mayor desorden, se define a la magnitud entropía, que nos indica el desorden del sistema. ¿Sí? Acá tenemos la entropía, que es el desorden del sistema. La podemos calcular así: delta S igual a Q sobre T, donde Q representa el calor intercambiado por el sistema, T la temperatura a la que se realiza el proceso, y delta S la variación de entropía. En los procesos irreversibles y por lo tanto espontáneos, siempre se cumple esta desigualdad, que la entropía es mayor a Q sobre T. No se mareen, que vamos a hablar un poquito. Yo sé que esto cuando lo leo parece algo difícil de entender, pero es muy simple. La entropía, chicos, me define el desorden de un sistema. ¿Sí? Veámoslo acá. Por ejemplo, tengo el estado sólido de la materia. Es un estado muy ordenado. Entonces la entropía acá, delta S, entropía es con la letra S, perdón si no lo dije. La entropía es muy bajita. Pero si yo le agrego calor y lo vuelvo líquido, y el líquido ya se empieza a desordenar. Fíjense, usted tiene una botella con agua. La empiezan a agitar y se desordena enseguida. Entonces acá tengo una entropía que creció un poquito. Ahora, si sigo agregando calor y lo logro llevar al estado de gas, y las moléculas de gas son locas, se van para todos lados, ocupan todo el volumen del recipiente. Acá tengo una entropía muy grande, ¿ven? Entonces, eso es la entropía, el nivel de desorden. ¿Y qué me dice este enunciado, segundo principio de la termodinámica? Que en los procesos espontáneos siempre va a haber mayor desorden, o sea, va a haber incremento
de entropía. ¿Sí? Lo vemos acá con un ejemplo, miren. Tenemos el cristal, imagínense un poquito de imaginación, esto es un cristal de azúcar. O sea, como un terrón de azúcar. Y lo voy a colocar en agua. ¿Qué va a pasar? Todos ya saben lo que va a pasar. El terrón de azúcar se va a disolver, acá va a estar el agua, ¿no? Y después no lo voy a ver. No aparece más. Se ve una solución. ¿Qué le pasa a las moléculas del cristal de azúcar? Se rompen, fíjense, se separan. Acá están separadas. Y se van a unir al agua. El agua es esta, que se va a ir colocando alrededor de cada molécula. Alrededor de cada átomo, perdón, del cristal. Entonces, se vuelve indistinguible y se desordenó. El cristal antes estaba bien ordenadito, un cuadradito perfecto, ¿y qué le pasó? Quedó todo desordenado, indistinguible, y es un proceso espontáneo, porque si yo coloco el terrón de azúcar, el cristal de azúcar en el agua, espontáneamente se va a disolver y va a formar la solución. No lo tengo que forzar. Si lo fuerzo o lo agito, hago que sea más rápido, pero espontáneamente lo hace solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el desorden, porque el cristal se desordenó. Proceso espontáneo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que llevarse de importante del concepto de entropía y de espontaneidad. Procesos irreversibles. La formación de una solución es un proceso espontáneo e irreversible, ¿ven? Y es irreversible, sí. Volvamos a la solución. El cristal que le agrego agua, perdón, al agua le agrego el cristal. El cristal se desordena todo. Epa, vamos a correr. El cristal se desordena todo y ya no lo puedo distinguir. Y es irreversible ese proceso, sí. Es irreversible, no puedo volver para atrás. En realidad sí puedo, si agrego energía. Pero de manera natural no vuelve para atrás. Por eso se dice que es irreversible. ¿Sí? En general los procesos naturales cumplen eso. Para invertir el proceso se requiere aplicar trabajo, energía. Es lo que le dije recién. Si yo quiero recuperar mi cristalito, estoy en la solución. Ya se disolvió en el agua y lo quiero recuperar a él solito. Tengo que agregar calor o trabajo. ¿Cómo sería para invertir el proceso de formación de una solución? ¿Cómo se imaginan? Un ejemplo muy sencillo. Imagínense el agua de mar. Es una solución que tiene cristales de sal y agua. ¿Yo cómo hago para separar los cristales de sal de esa solución? Y tengo que evaporar el agua. Tengo que agregar calor y evaporar el agua. Entonces, de esa manera, cuando evapore todo el agua, me van a quedar los cristales nuevamente ahí, solos. Pero eso es un proceso irreversible. Tuve que agregar energía. ¿Sí? Todo sistema evoluciona a un estado de mayor entropía. Lo vimos recién. O sea, es más fácil llegar al desorden que al orden. Todo sistema siempre aumenta su entropía. A ver, nosotros llegamos a nuestra casa después de un día de trabajo, después de estudiar, y empezamos a desordenar la casa de manera espontánea. Eso es espontáneo, porque nos sacamos la ropa, por ahí, no sé yo. Algunos son más ordenados, otros somos más desordenados, dejamos todo por acá, por allá. Levantamos, movemos la silla y estamos generando desorden, estamos aumentando la entropía. Y eso es espontáneo, ¿ven? Un incremento de la entropía me está diciendo que es algo espontáneo. Ahora es mucho más difícil volver al orden. Tengo que aplicar trabajo. Tengo que volver a acomodar la silla. Tengo que ir al ropero a acomodar la ropa. Acomodar lo que traje. Y eso requiere energía, proceso irreversible. Así que bueno, está relacionado, ¿no? Todo tiene que ver con todo acá. En la realidad lo que se establece este principio es que la entropía del universo aumenta durante un proceso espontáneo. Lo que les dije recién. La entropía aumenta de manera espontánea. Por eso pueden darse procesos espontáneos en los que el sistema se vuelva más ordenado. También puede pasar, ¿eh? Siempre que el entorno aumente el desorden. O sea, yo puedo volver más ordenado mi entorno, pero el universo va a desordenarse y va a aumentar su entropía. ¿Sí? En conjunto, la entropía total del universo se va a incrementar. Y sí, por ejemplo, no sé, me preparo para ir a una fiesta, me pongo toda mi ropa, yo quedé ordenado, pero en el medio quedó un desastre por todos lados, ropa tirada porque me costó elegir, abrí un montón de placares, no sé, doy un ejemplo de lo que me podría pasar a mí. Pero así hay un montón de ejemplos, ¿no? Mi sistema se ordenó, pero el entorno se desordenó. Entropía estándar, bueno, lo mismo que la entalpía estándar, tenemos que definir una referencia.
Si no definimos referencia no podemos hacer nada. Así que las referencias van a ser tomadas siempre a una atmósfera y 25 grados. Definimos como referencia que la entropía de los cristales perfectos es cero, ¿sí? Entonces acá podemos, a partir de esa definición de cristales perfectos, encontrar la entropía de todos los compuestos que se les ocurra. Esta tabla está cortada, hay mucho más, así que es solo a modo de ejemplo. Ya les mostré cómo determinar la entalpía de un producto con el carbón y el oxígeno. Se hace exactamente igual para la entropía, así que no lo voy a repetir porque vamos a andar sobre lo mismo. Sigamos. Energía libre de Gibbs. Todos estos conceptos, delta H de la reacción, fue el primero que vimos. Primer principio de la termodinámica. Entalpía, entropía, son todos para determinar si el proceso es espontáneo. La energía libre de Gibbs es lo mismo. Vamos a determinar si el proceso es espontáneo o no de otra manera. ¿Por qué tantas maneras, profe? ¿Por qué existen tantas maneras? Y bueno, es lo mismo que... ¿Por qué existen tantos idiomas en el mundo? Todos queremos decir lo mismo, pero lo decimos de mil maneras distintas. Bueno, acá es lo mismo. Decimos lo mismo de maneras distintas. Y cada uno elige la que le gusta. Y en el examen lamentablemente se eligen todas. Para ver si uno sabe o no. O te tocará alguna y otra, una sí y otra no. Es una broma, chicos. Pero sí, es así. La energía libre de Gibbs permite producir si el sistema evoluciona en forma espontánea o no. Si el sistema disminuye su entropía y aumenta su entalpía, será. La reacción es espontánea. ¿Por qué? Bueno, veámoslo acá. Acá hay un error. La energía libre de Gibbs se calcula así. G, la letra G para la energía libre de Gibbs. G de Gibbs, G de gato, G de Gonzalo, G. La energía libre de Gibbs es G igual a H, que es la entalpía, menos T, la temperatura, por S. ¿Sí? Para que un proceso se realice a una presión y temperatura constante, la variación de la energía libre de Gibbs debe ser menor o igual a cero. Es decir, yo hago esta cuenta, delta G, porque se hacen... delta, ¿por qué? Porque siempre es productos menos reactivos, ¿no? Inicio menos fin. Perdón, fin menos inicio. Delta G igual a delta H, o sea, energía libre de Gibbs, entalpía menos T por entropía, delta S, entropía desorden, esto calor absorbido por la reacción o liberado. Si esto me da menor o igual que cero, el proceso es espontáneo, chicos. Me dice que el proceso puede llevarse adelante por sí solo. Veamos los ejemplos. Acá tenemos la ecuación que hablamos recién. Cuando la energía libre disminuye, es decir, el valor de energía libre final es menor que el inicial, la reacción es espontánea. O sea, si el delta G me da menor que cero, la reacción es espontánea. Y sí, me está diciendo, mirá, se está disminuyendo la energía, vas a un lugar más estable, entonces es algo espontáneo. Ahora, si querés aumentar tu energía y es algo más inestable porque vas a estar todo cargado de energía, y eso es no espontáneo, no va a ser fácil que lo hagas. Vas a tener que hacer un trabajo. Cuando la energía libre del sistema aumenta, la reacción es no espontánea, es lo que dijimos recién. Si el delta G mayor a cero, la reacción es no espontánea. Ustedes ya saben calcular delta H, ya saben calcular delta S, pueden calcular el delta G. Cuando la energía libre es igual a cero, la reacción está en equilibrio. ¿Sí? Para estudiar la variación de la energía libre hay que tener en cuenta dos factores. Y sí, acá tengo la ecuación. ¿Qué factores tengo que tener? La entalpía y el desorden, la entropía. Entalpía y desorden. Después la temperatura se medirá, es la temperatura la que se lleva adelante la reacción, el proceso. Si las variaciones que sufren ambas magnitudes, entalpía y entropía, con los cambios de temperatura se considera despreciable, existen 4 posibilidades diferentes. Vamos a verlas. Voy a explicar solo una y el resto se las voy a dejar a ustedes para que las vean del archivito. La reacción exotérmica. Nosotros de la reacción exotérmica sabemos que si es exotérmica libera calor. Y habíamos visto que el delta H era menor a cero. Por la duda, si no se acuerdan, vamos para atrás. Reacción exotérmica está acá. Delta H menor a cero.
delta H la reacción menor a cero. Entonces, la reacción exotérmica delta H menor a cero. Y aumenta el desorden. Y aumenta el desorden. Por ejemplo, tenemos esta reacción que es... tenemos H2O2. O sea, dos moléculas... Tenemos una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno. Produce agua y oxígeno. Bueno, aumenta el desorden. Porque antes esto estaba unido. O sea, era una sola molécula. Era así. Era... dos hidrógenos unido a dos oxígenos. Vamos a hacerlo medio burdo ahí. Vamos a borrar acá. Directamente vamos a... Para no hacer la estructura de Lewis, porque si no nos ponemos a hacer la estructura de Lewis. Esa es otra. Una sola molécula ordenadita. ¿Y qué le va a pasar? Se va a separar en dos moléculas. En una molécula de agua y en una molécula de oxígeno. ¿Ven que aumentó el desorden? Estaba con... Es como... Tenía un solo... A ver, pongamos un solo papel. Imagínense que tengo una hoja de papel y de repente la corto en dos. Y aumenté el desorden. Esto estaba mucho más ordenado que esto. Bueno, acá hice algo parecido. Entonces, ¿qué pasó? Si la reacción es exotérmica, delta H negativo y desorden positivo. Entonces, en estas reacciones los términos delta H y T menos y menos T por delta S son ambos negativos. Porque recuerden la ecuación, a ver, dijimos, este es negativo, delta H negativo. Y el delta S dijimos que nos da positivo porque hay desorden. Pero con este menos de acá queda negativo. Entonces el delta G de Gibbs me da menor a cero. O sea que estoy en un estado de menor energía. O sea que el proceso este es espontáneo. ¿Bien? ¿Se entendió cómo calcular esto? Es mirando los signos, mirando lo que pasa un poquito, ¿no? Se puede hacer para el resto. Para el resto de los casos, ¿no? Bueno, la energía libre de Gibbs, al igual que la entalpía y la entropía, se establecen para poder tenernos, ¿no? Para poder calcularla, a partir de condiciones normales, 25 grados centígrados y una atmósfera, y el valor cero de energía de Gibbs es para los elementos en su forma más estable. Con eso se puede generar esta tabla. Con todos los compuestos. Los valores de energía libre de Gibbs de los compuestos están por todos lados. Con estas consideraciones, con este estado de referencia, me canso de decirlo, pongamos una referencia para poder medir las cosas. Ya di varios ejemplos. Bueno, y ya con esto estamos terminando. El valor energético de los elementos. Vamos a aplicar un poco todo esto que vimos. En un ser vivo necesita alimentarse para obtener energía y realizar sus funciones vitales. Eso ya lo sabemos. Las reacciones químicas implicadas en la obtención de la energía química para un ser vivo provienen de las transformaciones bioquímicas exotérmicas que sufren los alimentos después de ser ingeridos por el organismo. Bueno, primer principio de la termodinámica, dijimos. Necesita absorber calor. Yo absorbía calor, aumentaba mi energía interna y con eso realizaba trabajo. ¿De dónde saco este calor? De los alimentos. En el caso de las personas, ¿no? Piénsenlo así. Absorbo el calor del desayuno, aumento mi energía interna y me voy a hacer el trabajo del día. O me voy a estudiar. Valor energético de un alimento es la variación de entalpía que proporciona, porque acuérdense que entalpía es energía o calor, proporciona la degradación del mismo por combustión, ¿sí? Entonces acá fíjense, por ejemplo, de la marca conocida de una gaseosa que bueno, a mí me gusta. Espero que a ustedes también. No vendo Coca-Cola. Pero bueno, no sé. Fíjense que acá puedo ver la energía. ¿Ven? La energía que en kilocalorías o en kilojoule. Puedo ver la energía que me va a aportar este alimento. Ese sería el calor que va a aumentar mi energía interna. ¿Sí? Entonces, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los principales elementos químicos constituyentes de los alimentos. Entonces, ¿los alimentos cómo están formados? Por azúcares, por lípidos y por proteínas. Entonces yo acá les puse varios, ¿no?
Los glúcidos, acá el ácido graso, triglicéridos, fosfolípidos, estos son los glúcidos, azúcares. Después tenemos azúcares, lípidos, aceites, ¿no? Grasa, es un lípido, la grasa. Después tenemos las proteínas, como son los aminoácidos. Los azúcares estaban acá, perdón, me confundí, estos son lípidos, estos primeros son lípidos. Por eso fosfolípidos, triglicéridos, ácido graso, que son los aceites y las grasas. Después los azúcares, el pan, las galletas son estos de acá. Ya los vimos estos son ciclos de carbono, ¿se acuerdan? Lo vimos en la primera clase. Mientras que estos son largas cadenas, en cada uno de estos puntas hay un carbono. Largas cadenas carbonadas con grupos funcionales como el grupo hidróxido, ¿sí? Y después tenemos las proteínas que están en las carnes y los pescados que tienen esta, por ejemplo, los aminoácidos, es un derivado de una proteína, que fíjense, tiene este grupo funcional que es nitrógeno con dos hidrógenos y este grupo funcional, ¿sí? Que es carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Unido a una cadena en el medio, ¿no? De carbono y acá otro grupo funcional. Todo esto lo charlamos un poco de los elementos orgánicos, cómo se clasifican, se hace en memoria. La clasificación de los orgánicos la vimos, ¿sí? Existen dos tipos de transformaciones bioquímicas exotérmicas que liberan calor, son las que vamos a usar para producir trabajo, que aseguran la producción de energía de los seres vivos, y son las reacciones de fermentación y las reacciones de metabolismo, que es la combustión lenta de los alimentos. En cuanto a las posibles reacciones de fermentación, la fermentación alcohólica, de un glúcido mediante la acción de levaduras es una reacción química conocida desde la antigüedad para la obtención de bebidas alcohólicas. En el caso de la fermentación de la glucosa, la fórmula que está acá se obtiene etanol y un proceso exotérmico que responde a la ecuación. Bueno, a ver, acá lo que estamos haciendo es, bueno, veamos lo que pasa cuando nosotros vamos a consumir o vamos a fermentar la glucosa que viene en los alimentos. Esta es la glucosa, ¿sí? Ingresa al cuerpo y se produce esta reacción que veo acá. ¿Qué va a producir? Etanol, que es este etanol, más dióxido de carbono. Por eso después nosotros cuando respiramos exhalamos dióxido de carbono. Fíjense que va a producir alcohol, ¿no? Este grupo es el grupo alcohol. Y va a liberar esta cantidad de calor, que este es el calor menos 71 kJ, que vamos a utilizar nosotros como fuente de energía para realizar trabajo. Entonces acá en esta reacción simplemente nos está mostrando cómo aprovechamos la glucosa a partir de la fermentación. Y ¿qué es lo que sucede? Uno lo que hace, como les dije alguna vez en alguna clase, es corta estas uniones, y fíjense cómo al cortarlo genero dos moléculas más pequeñas. Finalmente, la combustión lenta de los alimentos, con esto terminamos. En el metabolismo, la combustión de los alimentos tiene lugar mediante la acción del oxígeno y conduce esencialmente a la formación de dióxido de carbono y agua, para el caso de la combustión de glúcidos y lípidos. Mientras que la degradación de proteínas produce urea. Bueno, la urea la pueden ver en los exámenes de sangre. La combustión completa de la glucosa responde a la ecuación. Bueno, lo mismo. Acá tenemos la combustión de la glucosa en el organismo, que es esta reacción de acá. La glucosa más el oxígeno produce el dióxido de carbono más agua, ¿sí? Fíjense la cantidad de energía que libera la reacción, porque es exotérmica, libera energía, por eso es negativo ahí. Esta cantidad de energía es la que aprovechamos para hacer nuestras actividades. Termodinámicamente, la entalpía de la reacción por combustión de un alimento es la misma si la reacción química tiene lugar en el organismo de un ser vivo de forma lenta, como si se quema el alimento en un calorímetro. Por ello se puede construir una tabla de valores energéticos de los alimentos con ayuda de un calorímetro. ¿Qué me dice acá? Bueno, hago la reacción no adentro del cuerpo porque no puedo medirla, la hago en un laboratorio y mido con un calorímetro la cantidad de calor que desprende la reacción, que es esta, y es la misma cantidad de energía que va a recibir mi cuerpo. Eso me está diciendo, ¿sí? ¿Cómo miden los alimentos? ¿Cómo mido los alimentos la cantidad de energía? Y lo hago con un calorímetro en el laboratorio, y es lo que pongo acá en la etiqueta. Así lo hace esta conocida marca de gaseosa.
Se llama dieta alimenticia la cantidad de alimentos que consume una persona en un periodo de tiempo, que puede ser día o semana. Bueno, justamente yo al poder medir la cantidad, bueno, y acá está lo importante y con esto ya cierro. Aprendimos a calcular el delta H de la reacción. Esto ustedes lo saben calcular. Lo hicimos un ejemplo con unas tablas, pueden calcularlo. Entonces, aprendimos a calcular el delta H de la reacción. Y este delta H de la reacción que me da exotérmico es la cantidad de energía que va a usar la persona que consuma el alimento. ¿Sí? Entonces, ahí está la aplicación importante. Digo, bueno, tengo esta reacción química, que es la glucosa, que es algo que consumo en los alimentos. Quiero saber cuánta energía libera. Bueno, planteo la reacción, voy a la tabla, calculo el delta H de la reacción. Ah, listo. O sea que por mol de glucosa que yo consuma, voy a estar obteniendo esta cantidad de energía. ¿Me sirve para hacer una maratón? Y bueno, me fijo, a ver cuánto voy a consumir en la maratón. Sé cuánta glucosa. Para es un ejemplo, chicos. Pero básicamente sería eso. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Voy a cortar la grabación. Así si tienen alguna pregunta la pueden hacer, ¿sí?